¿Se me escucha bien, no? Sí. Sí, pero no se te ve. Ah, bueno, eso lo estoy diciendo. ¿Vos también? Ahí. ¿Se Bueno, puede grabar de a dos? los compañeros me También por pidieron las dos. que hiciera la apertura del taller, que en realidad no sé por qué me lo pidieron. Yo no soy ni el que más sabe ni el que más hace del taller. Entonces tengo que elegir que soy el más viejo, entonces se empiezan a dar honores por anticipado. Pero bueno, dejémoslo así por el momento. Generalmente estos talleres se abren de manera personal en el Olimpo, y la primera actividad que hacemos es una recorrida por el lugar. Este año, por obvias razones, no lo podemos hacer, aunque seguramente vamos a medir, cuando medie el curso, vamos a poder hacer, con algunos grupos que quieran, hacer también una visita virtual. Yo se las recomiendo. No es que sean gratas, pero la verdad que templan el alma de alguna manera, lo ponen a unos espíritus en condiciones de otra manera, y saber que estamos pisando un lugar así diferente, también de alguna manera es parte del proceso de este curso. Bueno, ¿cómo nació esta idea del taller? Esta idea del taller nace también de manera desordenada, como todas las actividades militantes, con mucho ímpetu pero desordenada. Empieza por los años 90 y pico, en la comisión de la memoria de Liniers, Mataderos y Villaluros. Para los más jóvenes les explicamos, los años 90 fueron unos años realmente durísimos, perversos, la caída del muro de Berlín, se diluye la política de los alineados, acá el principal partido, los partidos del campo popular son tomados por el proceso neoliberal, Menem, ley de obediencia de vida, punto final, decaimiento de la cantidad de militantes que habían empezado a militar en el 83. Bueno, la verdad que parecía una derrota, pensamiento único, había un solo pensamiento, había una sola forma de pensar. En la noche negra, digamos, ¿no? Entonces nosotros hacíamos los actos, hacemos un acto en una placita perdida, ahí en el barrio de Liniers, en donde se empiezan a acercar vecinos, y entre los vecinos familiares, especialmente sobrinos y nietos, una gran cantidad de ellos. Bueno, en este proceso nosotros se forma un grupo. Está silenciado, Juan Carlos. Espera un segundito, Juan Carlos. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Fíjate, Juan Carlos, de acomodarte el micrófono más cerca de tu boca porque te perdemos un poquito. Bien, ahí va, ¿mejor? Sí. Ahora sí. Ahí va mejor. Ahí bueno, va. En uno de esos actos, los compañeros me dicen, bueno, mira, ustedes deben tener razón. Al final del acto nosotros decíamos liberación o dependencia, decíamos patria o muerte, que es una consigna que nace en el frigorífico Lisandro de la Torre, bueno, y ahí la gente aplaudía. Ustedes deben tener toda la razón, pero decime, ¿no es muy setentista este tema? Bueno, y se da una discusión. Uno de los jóvenes, que también estaba ahí, con el ímpetu que tenemos los militantes en la discusión, dijo, bueno, así no se puede discutir. Así lo que hay que hacer, acá lo que hay que hacer es un taller de historia económica. Bueno, ninguno de nosotros tenía mucha experiencia en esto, pero lo empezamos a hacer. Y el otro proceso que se viene dando es el proceso en donde en el ex Olimpo, en donde se hacían marchas desde el inicio de la democracia, quiero decir, se hacían marchas y nos estrechábamos contra la infantería de policía que nos esperaba en la ruta, ¿no? Y bueno, pero se da un proceso de surgimiento
todo el proceso asambleario que se da en la capital, y bueno, se da un proceso también de la posibilidad de recuperación. En uno de esos procesos de recuperación, rodeamos al ex Olimpo, bueno, ahí nos llaman de la Presidencia de la Nación, nos recibe el mismo presidente que entregó el ESMA, el que bajó los cuadros, el que pidió perdón en nombre del Estado, y nos dice que creía que ya estaba entregado. Ahí mismo lo llama a Fernández, Aníbal, que era ministro de Interior y por lo tanto jefe de la policía, y dice, ¿por qué no se había entregado a este lugar? Entonces Aníbal empieza a explicar por teléfono que la policía no podía, que decía que no tenía otro lugar, que qué sé yo. Y ahí Kirchner nos dice, en 10 días se entrega el lugar. La verdad que nosotros salimos. Ay, otra vez te... No se escucha, Juan Carlos. No, te desactivaste. Ahí está, Ahora ahora. sí. Ahí Ahora está. sí. Ahí va. Entonces, bueno, nosotros dijimos, bueno, les vamos a tomar la palabra y en 10 días entramos. Preparamos una gran movilización y cuando llegamos con la movilización con el mismo ímpetu con que habitualmente nos estrellábamos contra la gendarmería, se abren las puertas del lugar. Bueno, hay que decir que Néstor cumplió y nos comprometió. Si era necesario, todavía más. Nos entregan el lugar y nos dicen, y se lo damos a una mesa de consenso. Nosotros no sabíamos ni muy bien lo que era, pero era el sueño del pibe. Nos estaban entregando un ex centro clandestino de detención y tortura para que las organizaciones del campo popular, junto con los ex detenidos y las organizaciones de derechos humanos, la dirigieran. Bueno, mucho no sabíamos qué hacer. Ahí volvió y renace el taller de historia económica. Dijimos nosotros, nuestro aporte va a ser un taller de historia económica. Y así nació esto que es, como yo le decía, de acciones militantes, desordenadas, en búsqueda del lugar, con objetivos concretos, pero también con la necesidad del conocimiento, de saber cada vez más. Bueno, hay que decir también que este es un taller de militancia, como la conseguimos nosotros, es totalmente gratuito, no recibimos ningún subsidio, ni nosotros ni ninguno de los charlistas, ni Marisa Duarte, que va a ser la coordinadora, nadie recibe un centavo. Creemos que esto no va en contra de creer que se necesita para la política de derechos humanos un gran cuerpo de funcionarios que lleve esta política adelante. De hecho, nosotros en el ex Olimpo tenemos, que son el alma, un equipo de trabajo que es el alma del lugar, porque si no estamos recibiendo alrededor de 3.000 visitas por año, no sería imposible recibir. Así que bueno, pero tenemos que decir esto, que así como nosotros, hay muchísimos grupos de militancia política y social que en la Ciudad de Buenos Aires y más en la provincia de Buenos Aires tenemos una actitud de militancia pura y dura, decimos nosotros, y de este tipo. Y en este sentido también queremos decir y agradecer al equipo de comunicación, que es el núcleo del taller de historia, y especialmente a los compañeros que se encargan de la parte técnica, que siempre Carlos y Alfredo, como vieron en el inicio del taller, siempre se están peleando con las cosas y que son realmente los dos que más trabajan y los que hacen este tipo de cosas. Bueno, dicho esto,
yo no quiero agregar más, y le quiero dar la palabra a Guillermina, que nos va a explicar cómo es la dinámica del taller, pero no quiero que pase el tema de que, especialmente porque veo que hay muchos compañeros que no son del barrio, que nosotros hemos iniciado con una iniciativa muy importante. Acá está la compañera Mabel, que fue Mabel Sampaoli, que fue una de las que ideó esta iniciativa, que es que es una comuna que tiene que tenía 2 centros clandestinos de detención, y en el último año se acaba de ocurrir un tercero, el Jardín, gracias a la gran actitud que tuvo tanto los familiares como los grupos investigadores como el mismo juez. Eso sumado a otros lugares históricos de derechos humanos, más de 7, 8, los que están acostumbrados a hacer la marcha Olimpo, nosotros pasamos por todos los lugares, hemos decidido tener la iniciativa de pedir que la comuna nuestra se llame Comuna de la Memoria. Bueno, con esto ya termino. Lo último que, quién sabe, me gustaría decir es que el taller de Historia Económica es parte de una cantidad de organizaciones que en el ex Olimpo mantenemos el lugar. No solo hay conocimiento de quienes los tienen y lo transmiten y de los que aprendemos, sino también que este curso es parte de una acción militante de sostenimiento de ese espacio. Bueno, gracias compañeros, y le doy la palabra a Guillermina, que nos va a contar un poco cómo es el taller. Muy bien, muchas gracias Juan Carlos. Brevísimos comentarios, lo mío, para decirles, en primer lugar, que este encuentro de hoy está siendo grabado y va a quedar disponible en, por un lado, nuestro blog. Yo aquí en Te muteaste. No se escucha, Guille, te Guillermina. muteaste. Ahí va, ahora sí. Va de nuevo. Bueno, no sé si se llegó a escuchar algo, igual mucho no había dicho. Decía que es muy breve lo mío. Le agradecía a Juan Carlos y les quería comentar que este encuentro de hoy va a quedar, está siendo grabado, entonces va a quedar disponible en primer lugar en el blog que nosotros tenemos como Taller de Historia del Olimpo. Yo ahí en el chat copié la dirección del blog y también la dirección de nuestra página de YouTube, que si bien tuvimos un inconveniente y no está pudiendo salir en este momento, va a quedar también ahí alojado, así como están todas las otras actividades que hemos hecho el año pasado, por ejemplo. En el blog también van a encontrar no solamente el programa completo de este seminario de 8 encuentros, también material sobre cada uno de los encuentros para los que quieran profundizar un poco más, y también un poco más de detalle sobre cada uno de estos 8 profesores que nos van a acompañar en este seminario, que para nosotros realmente es un lujazo por la calidad de la propuesta. Así que nosotros tenemos un blog, Taller de Historia Económica 2016, tenemos el canal de YouTube, que es Taller de Historia Ex Olimpo, y inauguramos nuestro Instagram, así que nos pueden buscar ahí como Historia Ex Olimpo. Bueno, dicho esto, como se darán cuenta, los micrófonos van a permanecer silenciados por una cuestión de la mejora en el audio, y luego de la exposición de Marisa va a haber un momento para preguntas que ustedes van a poder escribir en el chat, y que al final entonces yo las voy a recoger para ir haciendo un diálogo con Marisa para que ella pueda interactuar con ustedes. Bueno, ahora sí, le paso la palabra. Perdón, ¿podés repetir el blog? Sí, el blog es Taller de Historia Económica 2016. De todos modos, Marta, quedó publicado aquí en el chat, así que lo podés ver ahí. Guille, no te olvides de decir que la gente, lo del correo electrónico, Sí, los que no lo tienen. eso me acabo de dar cuenta que no lo dije. Gracias, Laura. Nosotros nos comunicamos con la gente que participa en estas actividades también a través del correo electrónico que les enviamos las actividades que vamos realizando. Así que
Si alguno de los que están acá todavía no recibe nuestros correos, les pedimos que lo dejen escrito aquí en el chat, que nosotros al final de la reunión los vamos a recoger de allí, así ya también estamos comunicados a través de ese medio de comunicación. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias y les dejo entonces en compañía de Rita, que va a presentar a Marisa. Bueno, Rita tiene cara de Rita, pero dice Alfredo Sánchez, ustedes sepan de entender. Bueno, les cuento, nosotros el taller de historia, bueno, lleva muchos años, se ha hecho muchos años. Por la pandemia el año pasado al final no lo hicimos, hubo algunas cuestiones. Y bueno, y este año repetimos, no repetimos, y ahí surgió la imagen de Marisa. Marisa tuvo la gentileza en el año 2019 de darnos una charla en el contexto también del taller de historia, de nuestro taller, que bueno, que gustó mucho, no solo a nosotros, sino a todos los invitados. Marisa tiene un currículum muy, muy importante. Y la llamamos con la idea de pedirle un poquito de ayuda, pero Marisa, cuando uno le pide un poco de ayuda, se da ella entera. Tiene una vocación muy fuerte por lo que es la educación popular. Y bueno, y se metió de lleno, con lo cual el poquito de ayuda terminó siendo que Marisa Duarte, la doctora Marisa Duarte, es la coordinadora de este seminario que va a durar 8 sesiones. 8 viernes. Marisa es un ejemplo muy particular también en un aspecto, ¿no? Porque tiene una carrera de grado de licenciatura en sociología, pero después se ha desarrollado fuertemente en el tema energético, en el tema económico. También tiene su doctorado en sociología en Barcelona. El título es interesante, que creo que nos demuestra un poco para qué lado apunta su pensamiento, ¿no? Las huelgas generales en la España de la post-transición democrática. Ese fue el título de su tesis doctoral. Calificación excelente, summa cum laude. Es decir, dan muchas ganas de leer esa tesis porque evidentemente si el jurado por unanimidad puso esa calificación debe ser algo interesante realmente. Tiene trabajos como asesora en dirección de gas licuado de petróleo de la Secretaría de Energía, consultora de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas del Ministerio de Economía. No digo más, punteé esos 2 para que vean que ha escapado mucho de la sociología clásica y ha apuntado a algo mucho más fuerte y mucho más amplio. Bueno, así que esta es Marisa. Escribe mucho Marisa, por ejemplo, el otro día no fue escrito, sino que le hicieron una entrevista muy linda en febrero en el suplemento Cash, que también la van a encontrar en el blog. Y bueno, hay cosas que ella escribe en distintos lugares, también van a estar en el blog. No sé si me olvido de algo importante. El currículum de Marisa es muy extenso, leerlo ahora no va, digamos, así que le dejo la palabra a ella, que es la coordinadora del curso, del seminario, curso, como lo llamemos, y que va a ser la primer charlista. De paso, también le doy la bienvenida al charlista del último seminario, que es Edgardo Moca, que lo veo ahí, escondido, que ha sido también un habitué de nuestro taller, es un amigo de la casa realmente. Y quería decir algo más, pero bueno, Marisa además ha tenido la generosidad de convocar a la mayoría de los charlistas, creo que a todos, de convocar ella y darnos también esa posibilidad de escuchar a un montón de gente que de otra forma a lo mejor no teníamos acceso. Así que Marisa, todo tuyo, y bueno, muchísimas gracias por esto que haces por el taller de historia, te lo agradecemos de corazón. Un abrazote, abrazo pandémico.
Mi hija decía hoy de mañana, que tiene 9 años, un abrazo psicológico al amigo del que se despedía de lejos. Así que bueno, a todos ustedes también el abrazo psicológico. Me emociona un poco estas palabras porque no creo merecerlas. Yo un poco siento que es un compromiso de quienes nos hemos formado en la educación pública, poder participar, militar en los términos más nuestros, y formar parte de la discusión pública, de los temas que son importantes para todos nosotros. Y entonces, en ese sentido, yo nunca pensé estar en este lugar, digamos, pero bueno, creo que es una construcción. Me he sentido siempre muy, muy querida por todo el grupo que trabaja en el centro y en el taller particularmente. Así que simplemente no tengo más que palabras de agradecimiento para todo el grupo y por supuesto a todas las personas que están hoy participando de este encuentro, el primero de los 8. Tenemos, estoy viendo amigos de varios lugares del país, así que bueno, es muy, muy grato saber que hemos preparado este repaso un poquito por la historia económica de nuestro país. ¿Por qué es tan importante pensar y trabajar sobre las distintas etapas históricas que ha atravesado el país en términos, o con énfasis en la economía, digamos? Y yo diría porque en esa clave es que uno puede ver cómo se ha ido moldeando la estructura social y política del país a raíz de cómo han cambiado esas etapas. ¿Y qué es lo que marca, qué es lo que explicaría, digamos, que haya distintas etapas o que haya rupturas en un proceso político y económico? Y hay varias cuestiones que pueden orientarlo, que pueden significar puntos de inflexión. Uno de los puntos importantes que aparece en nuestro país cuando uno repasa la historia económica es la importancia de los liderazgos. Argentina no ha vivido una revolución proletaria y en cambio sí ha vivido revoluciones por arriba. Entonces acá una clave para mirarlo es la importancia que tienen ciertas figuras en el modelado, digamos, de el ordenamiento social. En segundo lugar, los actores y los sectores que tienen representación dentro del Estado. Las modificaciones en ese sentido también pueden llevar a puntos de disrupción, que hace que se cambie el patrón de comportamiento social en determinado momento. Las otras características que están permeando es qué papel ocupa el mercado interno y qué papel ocupa la economía global. La economía a nivel internacional, con las características que tenga, esto tiene que ver ya con las condiciones externas, y no solamente hay que prestar atención al mercado mundial, sino a la política internacional. ¿Qué pasa en términos geopolíticos? Porque ningún país está fuera, sobre todo a medida que avanzó el proceso primero de internacionalización del capital y hoy de globalización, donde el sistema capitalista predomina prácticamente en buena parte del globo. Entonces esa discusión es sumamente importante para la mirada que podemos tener respecto de cada una de las economías. Esto es la geopolítica mundial, y una cuestión importante es la ideología imperante. Esto suele tenerse poco en cuenta y sin embargo permea muchísimo en los cambios. Hay procesos que sedimentan, hay procesos explícitos y otros que son latentes, que en determinado momento, dependiendo de la conjugación de estos otros factores, eclosionan. Y ahí es cuando se producen
esos puntos de ruptura, digamos, que van a modificar el mapa tal como lo conocemos. Yo voy a intentar, si se puede compartir, solamente, miren, me interesa que ustedes vean una sola placa, voy a intentar compartirlo si podemos bien. Miren esto para que podamos ver, no puedo sacar no puedo sacar a ver si me llevo esto de acá. Les pido un poquito de paciencia porque no sé por qué esto está abajo ahora. Ahí está. Ahí. Y tendría que volver a sacar esta barra. Ahora. Ahí yo les ponía una línea de tiempo que es en lo que va a consistir todo nuestro seminario. Ustedes pueden ver que yo separé 1880 a 1930 como una etapa que tiene cierta unidad. Después señalamos, 1930 es la gran crisis mundial, si podemos ir identificando cuál es el factor fundamental que va a implicar el quiebre este. Es una crisis internacional que impacta muy fuertemente en Argentina, que va a tener varios condicionantes internos. Hay una reacción de los sectores terratenientes que derrocan al presidente constitucional y durante los años 1930 hasta el surgimiento del peronismo se vive la década infame. Este periodo lo vamos a pasar un poquito rápido porque las siguientes intervenciones, los siguientes encuentros se van a dedicar bastante más específicamente a la explicación de la economía argentina a partir del 45. Esto es porque en 8 encuentros nos pareció que no podíamos comprimir más la historia argentina. Entonces, en el próximo encuentro, Martín Llor va a hablar de la primera sustitución de importaciones. En el siguiente, Cecilia Vito, una querida amiga, va a hablar, ella trabaja mucho la segunda etapa de sustitución de importaciones y hasta el golpe, que estaríamos acá, serían esos 2 encuentros. Después, sobre la valorización financiera, Noemí Brenta es la compañera que está invitada a caracterizar esa etapa. Luego la etapa 83-89, después la convertibilidad, lo que acá identificamos como neodesarrollismo, que es la etapa 2002-2015, y la etapa 2015-2019, que coincide con el gobierno de Cambiemos, claramente es otro punto de quiebre, y la etapa que podríamos llamar actual del gobierno de Alberto Fernández. Les decía yo, acá hay una crisis internacional. En el segundo corte, que diferencia la década infame del peronismo, va a haber un proceso interno de reacción respecto de la lógica económica con la que funcionaba la sociedad argentina en esta etapa, pero va a ser un proceso interno. Aquí, para que llegue a Argentina la valorización financiera de la mano de la dictadura, hay mucha intervención de la cuestión internacional. Hay mucha intervención de los organismos financieros internacionales y de las principales potencias, sobre todo Estados Unidos, en la injerencia de los países latinoamericanos, pero sería un factor más externo. El proceso de transición democrática, que está impulsado fuertemente por las bases trabajadoras en nuestro país. La convertibilidad es otra vez un rearme de la etapa esta, digamos, y de esta etapa sería, ¿ven? Entonces, me parece que podemos ir identificando esta especie de alternancia entre modelos que son prácticamente contrapuestos, porque, bueno, la convertibilidad rearma el esquema que intentó la dictadura y que implosiona un poco por la resistencia popular, sumada a la imposibilidad de ganar la guerra de Malvinas.
La convertibilidad intenta recuperarlo, durante unos años funciona a raíz del desguace del Estado, el proceso de privatizaciones que consigue cierta capacidad para financiar ese esquema tremendamente perverso, pero que conlleva altos niveles de desocupación, una desindustrialización muy agresiva, privatización y práctica desaparición del Estado empresario, que termina con una reacción popular. Aquí hay una cuestión interna que se conjuga con algunos factores externos que tienen que ver con cambios en la Reserva Federal, una forma distinta de relacionarse con América Latina, y va a llevar al final de la convertibilidad y el surgimiento de la etapa kirchnerista, esos 12 años. Aquí Cambiemos a través de Macri es una nueva articulación, una nueva estructuración de los sectores conservadores. Por un lado es una reacción interna de derechización, pero también con bastante apoyo externo. El préstamo del Fondo Monetario Internacional funciona muy bien para explicarlo, y estamos en una situación donde si bien el gobierno tiene otra vez una raíz más de carácter nacional y popular, no ha conseguido desarmar la estructura de poder que viene arrastrándose, porque los sectores que aparecen con el conservadurismo en sus distintas etapas son lo que podemos considerar el poder persistente, el estado en las sombras, esa especie de estructura que tiene un poco una vida casi independiente de quien gobierne, ¿no? Es esto que aparece en distintas frases, como por ejemplo la actual vicepresidenta, cuando se refería a su gobierno y decía teníamos el gobierno pero no el poder, ¿no? El poder es otra cosa. Y ahí me parece importante identificar los distintos planos. El poder, el gobierno, la representación de los sectores sociales y el Estado como un espacio en disputa. El Estado no es todo lo bueno ni es todo lo malo. El Estado cristaliza relaciones sociales. Este punto es muy importante porque tendemos, quienes pensamos en un proyecto nacional y popular, a pensar el Estado del peronismo, de la primera sustitución, ese Estado que incidía en la economía, regulaba, controlaba, fiscalizaba. Bueno, hoy no tenemos, no estamos frente a ese. Bueno, hoy la economía regulaba, controlaba. Tengo como un... Sí, no los sé si ustedes micrófonos, escuchan el por eco. favor. Sí, no, los micrófonos, sí. Bueno, yo haría un poquito de hincapié en esta primera etapa, qué significó el modelo agroexportador, que prácticamente despega después de la campaña al desierto con una gran expansión de la frontera, con lo cual se ganan tierras para la explotación agropecuaria, se desplazan poblaciones y comienza esa producción de Argentina de alimentos, básicamente carnes y lanas. Primero es carne salada, lo que se va a exportar, y en segundo orden, los granos y la lana. El principal socio, el principal importador de estos productos era Inglaterra, y marcó la política, diría no solamente exterior, de Argentina durante buena parte de esta etapa. Toda esa producción estaba destinada a la exportación. Eran muy pocos propietarios de la tierra y de las industrias, con una vinculación estrecha con el sector externo, básicamente inglés, y una generación escasa de empleo y de mala calidad. Todas las grandes movilizaciones de obreros y de obreros del mundo agrario se producen dentro de esta etapa, en las primeras décadas del siglo XX, y en parte tenían que ver con reivindicaciones para salir de
del riesgo de inanición, digamos, no eran reclamos por ni las 8 horas llegan mucho después, en estos espacios era prácticamente luchar contra la esclavitud. En espacios, piensen que la Patagonia era uno de los grandes centros de producción y el interior, ahí sí era como el interior profundo, de donde salían las principales producciones en esa etapa. El proletariado comienza a organizarse a partir de, no en los 1800, un poco sobre el final de esa centuria, y tienen la tradición tanto sindicalista, propiamente sindicalista y prácticamente autónoma, como comunista y anarquista. Estos serían los grandes núcleos de formación de ideología y de defensa de los derechos de los trabajadores, que después vamos a ver cómo van a terminar derivando todos en el peronismo, ya sea por aceptación y convencimiento, pero también por una presión muy fuerte que ejerce el peronismo para convertir al justicialismo a las distintas tradiciones previas de organización sindical. Son muy malos, salarios muy bajos, con condiciones de trabajo muy pobres, y toda la infraestructura del país, en esto nos referimos a todo la diagramación vial como ferroviaria, absolutamente todo estaba orientado, lo podemos ver porque las marcas se mantienen hasta hoy. Toda la estructura de caminos, rutas, carreteras y vías estaba pensada para llegar a los puertos, porque el objetivo central era la exportación. Fíjense un dato que es interesante para mirar en la producción de la carne. En nuestro país todavía nosotros somos grandes consumidores de achuras. ¿Y saben por qué? Porque las achuras no había cómo conservarlas y era el descarte de los frigoríficos en ese momento y era una de las principales fuentes de alimentación de la población obrera argentina. Esto en la etapa del saladero, que es la primera forma de industrialización de la carne. Después se pasa al enlatado, que es una industria inglesa hecha en el país, y bastante más tarde al enfriado de la carne. Ahí recién aparece la industria frigorífica propiamente dicha y casi tal como la conocemos hoy. Por eso me parece muy, muy interesante que tengamos en mente la historia, porque nos permite conocer nuestro presente, ¿no? Nos permite identificar un poquito el origen de muchos de los comportamientos que hoy nos marcan. Este esquema de producción de productos primarios, básicamente, tiene muy pocos dueños, muchos de ellos extranjeros, ingleses básicamente, que van a funcionar en tándem porque pensemos que toda la conquista del desierto significó la entrega de tierras a estos terratenientes, se forma la oligarquía argentina con esos nombres que todavía hoy tienen el viso de ilustres y han sido buena parte del exterminio de los pueblos originarios para conseguir que funcione este esquema, que tiene muy pocos beneficiarios y el sufrimiento de buena parte de quienes trabajan y aportan el esfuerzo para que eso funcione. Este modelo, como ya les comentaba, entra en crisis en el año 1930 con el gran crack mundial. Y ahí comienza una etapa que es lamentable porque en el país se traduce en el primer golpe de Estado contra Irigoyen. Ahora, esa dictadura va a tener, que tiene varios presidentes, digamos, hay varios periodos hasta que llega el peronismo, es lo que se llama la paradoja de los sectores dominantes, porque por un lado derrocan a Irigoyen por todo lo que implicaba en términos de participación social, la extensión del sufragio, sin que sea universal, no nos confundamos,
Marisa. ¿Sí? No. Bueno. Se congeló el video. Bueno, a ver si puedo. A ver, ahora. Sí, ahora sí. Se congeló cuando cuando empezaste a hablar de la paradoja de los sectores dominantes. Bueno, a ver qué toque acá. La paradoja de esta etapa, ¿no? Que es que es una dictadura que va a venir a reaccionar respecto de la serie de políticas que podríamos llamar sociales. En el periodo comienza a generarse una cierta seguridad social, comienza a haber una cierta organización, los sindicatos que les mencionaba empiezan a tener mayor entidad, y aparece la crisis por un lado y la necesidad de rearmar esto, y no se encuentra que haya una posibilidad de conciliar con los sectores populares, y es una salida de las clases dominantes. Ahora, para salvarse, instauran todo el arsenal que después va a servir al estado de bienestar, porque establecen controles de cambio para tratar de proteger los negocios, hay un incremento de aranceles aduaneros, porque la crisis a nivel mundial generó una desestructuración de la lógica con la que estaban funcionando hasta ese entonces los mercados, y se crean las juntas reguladoras de carnes y de granos. Esto hacía que el Estado comprara prácticamente toda la cosecha, la producción de carnes menos, pero funcionaba comprando los granos para sostener el precio a los productores y preservar los mercados externos que tenían. Y además se crea el Banco Central de la República Argentina. Esto, que a nuestros ojos es una muy buena noticia, en realidad tenía la pretensión de que Inglaterra controlara las finanzas públicas de Argentina, porque buena parte de los funcionarios del Banco Central son ingleses. Y bueno, la otra cuestión que ocurre en este momento es que el gasto fiscal se sostiene y hay un aumento de impuestos. Esto es una exigencia, digamos, de la propia crisis. Un par de puntos que me interesa enfatizar es que en ese periodo se firma el pacto Roca-Runciman. Este pacto entre Roca, no recuerdo si era el hijo o el nieto de Julio Argentino, y Runciman, el premier inglés de 1933, se hace porque unos años antes Inglaterra se reunió en Ottawa se reunió con sus colonias y ex colonias, donde estaban Nueva Zelanda, bueno, hay varios de los que después fueron puestos como modelos para Argentina, y estableció que iba a comprarle solamente a sus colonias, con lo cual dejaba de comprarle carne a Argentina, lo cual produjo una gran desesperación en la oligarquía argentina, que necesitaba continuar con ese mercado. Y entonces lo que se ofrece es este pacto sellado en 1933, que lo que dice básicamente es que Argentina le venderá a precios menores que los precios que fijan las colonias británicas, que prácticamente levantará todos los impuestos que tienen los productos ingleses en Argentina, y que se compromete a no permitir la creación de ningún frigorífico más que no sea inglés en territorio argentino. Es prácticamente una rendición incondicional, además de comprometer para esos grandes frigoríficos una especie de no regulación estatal, o sea, el Estado no va a ir a ver qué es lo que hacen esos frigoríficos. Contrariamente, la pequeña industria cárnica, que ya había crecido bastante en nuestro país, es asediada por inspecciones constantes. Esto da lugar a otra cosa que todos tendremos alguna referencia, que es la lucha de Lisandro de la Torre
por desentrañar este manejo y enjuiciar a los responsables. Se pudo probar prácticamente todas las irregularidades que hubo en este pacto y la forma mafiosa en que funcionaban. El Partido Conservador decide eliminar a Lisandro de la Torre en una sesión del Senado, pero lo defiende Bordaberry y muere el otro senador, también integrante de la misma bancada que Lisandro de la Torre, muere, y esto significa, bueno, una prueba, digamos, que termina de sellar un poco esta desgracia en la que entraba el derrotero de la economía exportadora argentina. Pasan todas estas cosas que se va ordenando prácticamente esto que es el origen, digamos, de la institucionalidad moderna del Estado argentino, recién llega en esta etapa, pero el bloque de poder que intenta encontrarle un cauce a esta situación económica no logra, básicamente por los problemas que tiene para legitimarse los sectores dominantes respecto de los sectores populares. Entonces, hacen un último intento que se llamó el Plan Pinedo, es el abuelo del actual, para que veamos también, que lo que propone es una especie de como una forma de comenzar a industrializar los productos del sector primario, de manera que la oligarquía siga siendo, que siga teniendo un papel estructural, un manejo central de la dinámica económica, pero con un mayor grado de inclusión. Este esquema tampoco se consigue aprobar por los propios problemas políticos que hay, porque hay mucha desconfianza respecto de los conservadores de todo el espectro político, y además ya hay procesos que están en germen que van a dar lugar después al peronismo. Como del peronismo vamos a hablar a partir de la próxima clase el próximo encuentro, perdón, con Martín Shore, haciendo énfasis en la lógica económica de esa etapa. Vamos a tomar la etapa 45, 1955, fíjense que ahí irrumpe también un golpe de Estado, que va a dar lugar a una modificación en el patrón de industrialización. Si les parece, a mí me gustaría que conversáramos un poquito y que ustedes puedan preguntar todo lo que les haya parecido, como para identificar ahora algunos puntos que les puedan parecer más significativos o comentarios del tipo que quieran, porque con la caracterización de las siguientes etapas vamos a entrar en la próxima. Yo quisiera hacer una consulta. Buenas noches. Buenas. No sé si es pertinente para esta etapa, pero históricamente he escuchado muchas veces el comentario de que en un determinado momento la Argentina estaba en igualdad de condiciones económicas o potenciales que, por ejemplo, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, y después nos fuimos al pasto, digamos. Uh-huh. ¿Es cierta esa comparación histórica o no? Y si es cierta, ¿qué fue lo que derivó en que nosotros estemos donde estamos y el resto de los países que eran potencialmente con capacidades para desarrollarse más pudieron hacerlo? Claro, esa relación aparece porque a principios del siglo XX Argentina estaba en situación similar que esos otros países. La diferencia está en el tipo de vínculo que se establece con la metrópoli. Inglaterra conforma en cada uno de estos espacios un tipo de mercado muy funcional, pero por otro lado estos lugares tienen mercados relativamente muchísimo más próximos que lo que es Argentina respecto de esa metrópoli y del resto de mercados. La ubicación de Argentina hace que
tenga precios muy poco competitivos respecto de lugares que tienen los mercados al alcance. En el caso de Nueva Zelanda tiene todo el enfrente, ahí muy cerca, mercados de una dimensión tremenda. No tanto en esta etapa, pero en los distintos periodos que siguieron, tuvo un proceso de diversificación de mercados, y de producciones que consiguieron sostenerse. Un ejemplo que yo les doy muy puntualmente, el Pacto Roca-Runciman, lo que hace es desplomar los precios de la industria frigorífica y convertir al Estado no en un agente capaz de activar esa rueda, sino en un subsidio a los sectores dominantes. Porque prácticamente todos los mecanismos que hay que se generan en ese momento para que el Estado comience a funcionar como un control de la actividad económica, son mecanismos de auxilio en momentos críticos, pero también que se pueden evitar cuando la cosa va bien. Es esta lógica, ¿no?, de una clase dirigente, la oligarquía, que no consigue convertirse, por lo menos no en esta etapa, en una burguesía nacional. No es un proyecto transformador, no es un proyecto integrador, no está pensando en el país, piensa en la cuenta bancaria. ¿Se entiende? Esto no es una clase. Son lo que se podrían identificar como los primeros capitalistas en esta parte del globo, pero que no tienen una noción de país. Bueno, Marisa, mientras nos tomas un poquito de agua, si querés, sí, te voy leyendo. Si estuviéramos las dos ahí cerquita, te estarías alcanzando el vasito en este momento, pero bueno, mientras vos, ahí está. Yo te voy leyendo una pregunta que nos dejó en el chat Lidia. Invito a quienes quieran sumar sus preguntas, consultas, las pueden ir escribiendo. Dice, en el desarrollo agroexportador dominado por la oligarquía criolla, ¿se podría agregar como excepción la economía de enclave como la forestal en el NEA? Yo diría que no tiene una lógica demasiado distinta, porque quienes se apropian, acá lo que hay que tener en cuenta es quién está definiendo las características de ese sector de actividad y quién está haciendo uso de los beneficios que da. Y si uno mira, basta ver las condiciones de los trabajadores en esos enclaves para ver que no se trataba de una lógica de producción como podría haber sido, que incluyera, que consiguiera niveles de ingreso razonables. Piensen que buena parte de todo el conflicto de la Patagonia tiene que ver con que se pedían velas y poco más. Entonces, eso es lo que tenemos que poder nosotros hacernos una idea para poder entender de qué hablamos. Y mientras tanto, mientras eso pasaba, que es que una parte importante de los trabajadores que generaban esa riqueza no tenía para comer y alumbrarse en el invierno de la Patagonia, que son muchísimas horas, los dueños de esos territorios que exportaban la carne, la lana, bueno, y que hacían, tenían tasas de rentabilidad semejantes a los de Canadá y Nueva Zelanda, se podían pasar meses en Francia, en París, en Londres, viajaban en barco con una vaca para tener la leche fresca. O sea, es un despropósito que me parece que no tenemos que perder de vista. Y los enclaves no son diferentes. Tal vez el énfasis puesto para dar un ejemplo nada más, pero la forestal como bueno, el azúcar, bueno, distintas producciones regionales tenían esta matriz
ideológica y política, y están basadas, buena parte de ellas, en el exterminio de las comunidades originarias. Entonces esa es la marca del país, y contra lo que después van a aparecer movimientos populares que van a intentar valorizar, dar vuelta un poco este esquema de valores con los que venía la oligarquía. Y fíjense que los representantes, no es raro porque hace 4 años, 5, uno podía escucharlo a Miggins añorar que el país no estuviera como en 1910, con lo cual sigue siendo una añoranza, y me parece que tenemos que estar muy atentos de las construcciones ideológicas y políticas que se hacen en torno a ese modelo tremendamente excluyente. Tenemos otro comentario de Daniel Ginelli, nos dice, en la diferencia con Canadá, Australia, etcétera, entiendo que también existe una diferencia marcada en la distribución de tierras. Exactamente. Bueno, a Daniel un cariño, porque es un gran amigo de Río Gallegos, que no veo hace muchísimo tiempo. La distribución de tierras es un problema. En Argentina, en muy pocos lugares hubo una distribución más o menos razonable, que son las colonias de Santa Fe, Entre Ríos y poco más, pero si no, hubo a lo largo de toda la historia argentina, y eso no ha terminado, acaparamiento de tierras. Eso significa que hay muy pocos beneficiarios. En su momento fue la campaña al desierto y la distribución que hizo Roca de grandes extensiones de territorio, con poblaciones adentro, sin mirar absolutamente nada, y como pago a quienes habían participado en la campaña del desierto, tanto del país como desde afuera. Y hoy hay los mismos procesos de ocupación que no tienen tanta visibilidad, pero en el sur uno puede ver, las formas en que Lewis se ha ido apropiando de territorios, en los esteros de Liberá, o sea, hay una presión por la apropiación de la tierra, y no se ha conseguido nunca que en Argentina se pueda hablar seriamente de reforma agraria o de distribución razonable de la tierra. Hay latifundios improductivos, y pensemos que en 1973, cuando Horacio Giberti, siendo secretario de Agricultura del Ministerio Helvar, intenta establecer un impuesto a la renta potencial, que es aquella renta que podría estar dando el suelo y que no da porque no se lo produce, fue una de las razones por las cuales más sufrió el gabinete Helvar, digamos, por derecha y por izquierda, que esto también es un aprendizaje para nosotros, ¿no? Porque tanto protestó la oligarquía como los sectores de izquierda que exigían la reforma agraria. Esas trampas, digamos, son en las que estamos siempre tensionados la sociedad argentina, por la gran polarización y por no haber conseguido nunca un proyecto no de consenso en términos idílicos de hablemos y entendámonos, sino de conciliación de intereses para que todos los sectores estén de acuerdo en el esquema de desarrollo a seguir. O ha sido el esquema agroexportador o ha sido el esquema mercado internista. Y en esas dos, dos caracterizaciones del país que se quiere, es que se disputa políticamente, se construye ideológicamente, y hemos estado en etapas de absoluto empate y etapas donde alguno de los espacios toma algo de ventaja, pero la tensión sigue estando, aunque sea latente, porque ha habido periodos históricos donde claramente la dinámica política es favorable a uno de los dos patrones, pero tarde o temprano vuelve a generarse la misma discusión. Bien, tenemos una pregunta también de Ezequiel que dice, ¿por qué las ideas industrialistas de Carlos Pellegrini no llegaron a tomar preponderancia a pesar de su llegada al poder en plena crisis económica? ¿Por qué no llegó a tener el poder de cambiar el rumbo de la economía hacia esa dirección? Yo creo identificar, y acá probablemente haya, y invito si hay algún historiador más formado en esa etapa que yo,
específicamente no sabría contestarla. Lo que sí está claro es que en todo ese periodo los sectores dominantes no querían saber nada con que pase ninguna otra cosa que no sea la libertad para explotar al máximo los recursos existentes, incluida la población, y sacar el máximo de beneficio posible. Entonces, plantear un proceso distinto a ese que hubiera significado resignar algo de las tasas de ganancias que había para poder pensar un esquema que incluyera en mejores condiciones al resto de la población estaba visto como una pérdida, una especie de error en el cálculo económico, digamos. Y eso es una conformación ideológica muy fuerte. Estamos alejados, yo no tengo idea, digamos, pero por lo que uno lee en los órganos que muestran el pensamiento de estos sectores, serían felices si pudieran, o sea, el gran problema de Argentina es que no terminó de extinguir a las poblaciones originarias y que además después de eso surgió el peronismo, y entonces un trabajador hoy tiene voz. Y eso no es difícil de verlo, dicho brutal o no brutalmente, pero sigue hasta nuestros días. Entonces creo que esa es un enfoque que nos permite entender las claves más significativas. Después, por supuesto, que hay discusiones o que hay en un periodo matices, incluso disidencias internas dentro de cada una de las etapas históricas. Uno puede hacer otros quiebres, depende del énfasis que le dé a algún factor. Pero está todo a disposición, digamos. Ustedes pueden identificar algún valor, alguna clave interpretativa que les interese y pueden tomar el material que habla de cada una de las etapas y construye su lectura. Esto, digamos, de qué significa Pellegrini para el conservadurismo argentino, es una pregunta interesante. Y creo que con algo de material bibliográfico uno puede tener una muy buena aproximación, así que si estamos entre interesados, seguro va a haber compañeros para acompañar ese trabajo. También invito, si alguien quiere contestar, que tenga mejor información que yo sobre esta etapa. Bueno, Marta Subiría nos dice, en la organización económica tal vez puede influir también el hecho de que una clase dominante que se diferencia de ideas más burguesas que aparecen en Australia y Nueva Zelanda. Yo digo, haría énfasis en esto de que en Argentina no consigue construirse una burguesía asentada en los intereses de la propia clase, pero pensando en el país, que eso es lo que la constituye en burguesía de carácter nacional. Es un sector que lo que más le cabe es oligárquico, en el sentido de que defiende los intereses del sector más concentrado, que en ese momento son los vinculados a la propiedad de la tierra, y en consonancia muchísimo más directa con los sectores externos que con los sectores dominados, digamos. Esta es la falla, en el sentido geológico, además, la ruptura que impide que esa clase dirigente argentina pudiera tener una proyección en términos de estrategia de país, estrategia política, sustentación en el tiempo. No lo tienen, es mucho más una lógica de acaparamiento en algunas etapas de saqueo y de acumulación para después retirarse. Digamos, esto lo podemos ver incluso en la convertibilidad. En la convertibilidad hay un proceso de desguace del Estado donde se acaparan las empresas para después venderlas y hacerse de los dólares. Y acá hay otra clave que después va a ser muy fuerte, que es la falta de dólares para la industria, es lo otro que va a terminar condicionando mucho los procesos de industrialización en el país, porque esta clase no deja los dólares en el país que consigue. Y la brecha importación-exportación va a estar desde la industrialización en adelante siempre como un problema que es central, porque los dólares los genera el sector que más exporta, que son los bienes primarios, y
la industria los necesita. Entonces, solamente puede industrializarse un país como el nuestro si en el origen ese sector exportador destina una parte de los recursos. Esta es la tarea que va a encarar recién el peronismo seriamente. El Plan Pinedo no consigue pasar de la discusión legislativa. El peronismo no pregunta mucho, es un movimiento social con una base social y lo va a hacer. Y va a tener los problemas que tiene y que vamos a ver a partir del próximo encuentro. Pero yo creo que la imposibilidad de conformar una burguesía nacional con sentido estratégico de lo que significa ser esa clase social, que es revolucionaria, que ha sido revolucionaria en los países europeos. Digo, las revoluciones burguesas significaron eso. Un sector social que entiende que puede encarnar el interés público y lo hace con todo ese, con todos los ciudadanos, digamos, a los que está representando. Eso aquí no existe. Y además hay una especie de regocijo en decir que no piensa de los sectores más concentrados, ¿no? Mira, tenemos justamente la siguiente pregunta de Mabel, que, bueno, en parte ya respondiste porque dice, ¿alguna vez existió una burguesía nacional? Pero mira qué interesante, la segunda parte dice, ¿o es un mito que persiste? Bueno, a partir del peronismo, la preocupación por este actor empieza a ser una preocupación de Estado. O sea, Perón tenía muy claro que tenía que construir esa clase, que era lo que faltaba, y que una revolución desde arriba, como estaba planteando, una revolución social que tenía las bases sociales, necesitaba esa clase dirigente que pegara sus intereses a los intereses de los sectores trabajadores. Eso lo intenta Perón y termina en el golpe de Estado de 1955. Con mucho trecho avanzado, lo que viene después es con muchísimo más capital extranjero y acá pierde el carácter de nacional, y la rearticulación se intenta hacer en 1973, pero ahí dura lo que dura la dirección política de ese movimiento. Bueno, Ceci Vito es una especialista y va a poder trabajar mucho más esto. Creo que hubo intentos y que quedó trunco con la dictadura, porque la dictadura sí tiene claro que tiene que romper lo que se llama como la espina dorsal del peronismo para poder hacer otra cosa, para que los sectores dominantes puedan hacer a su antojo. Y entonces eso termina con los sectores de punta que Argentina tenía en ese momento, como la electrónica, como bueno, una serie de desarrollos que estaban en la frontera, digamos, la energía nuclear, una cantidad de emprendimientos con empuje del Estado, que cae, digamos, con toda la dictadura, más después la convertibilidad. El Estado es demonizado, con un interés claro económico de quedarse con las áreas que hasta entonces dominaba el Estado Nacional, ¿no? Tenemos una pregunta también de Carlos de Francisco que dice, ¿cómo modificó la Segunda Guerra Mundial este esquema, ¿no? Teniendo en cuenta que el corte es desde 1930 a 1944? Claro, ahí el corte forma parte de son modelizaciones, digamos, son intentos de clarificar periodos, pero no quiere decir que todo haya estado dentro del periodo de la misma manera, que no se hayan modificado cuestiones. Pero lo que ocurre en 1945 es el cierre de prácticamente todas las economías por efecto de la Segunda Guerra, y también un replanteo de las relaciones internacionales. Entonces ahí no es una casualidad que haya habido varios movimientos nacionales y populares que construyen unas economías bastante más autónomas de lo que venían siendo anteriormente, pero tiene que ver con una lectura de la situación internacional y un aprovechamiento a favor de esa situación, digamos, donde se fortalecen una cantidad de vínculos, se buscan nuevos mercados y se apuesta al desarrollo de ciertos sectores industriales, pero yo diría la principal marca es que los recursos comienzan a quedar en los
países y hay un proceso de movilidad social ascendente que se va a ver muy notoriamente en países como Argentina, con la generación de los cordones industriales que van a madurar a lo largo de décadas, ¿no? Y una marca política que se mantiene hasta nuestros días. Hoy ningún ciudadano en Argentina puede negar, digamos, lo que significó en términos de conciencia de clase de los sectores trabajadores, el proceso en el que involucró el peronismo a todos los sectores trabajadores, ¿no? Lidia, que había planteado la cuestión de los enclaves, ¿no? Y lo planteaba tal vez como una excepción. Hizo un comentario, se ve cuando vos estabas respondiendo, entonces dice, pero en el enclave remitían las ganancias directamente a Inglaterra y agotan en recursos. Se van y dejan pueblos vacíos, ramales de ferrocarril sin uso, etcétera. Claro, pero todo el extractivismo funciona así, el viejo y el de hoy. Es cierto lo que ella menciona y es mucho más agudo en el enclave porque está mucho más claramente mostrado. Sin embargo, tiene el mismo uso de las vías de salida para los productos, tiene la misma logística, va destinado a prácticamente los mismos mercados centrales. Ese es un problema de los países periféricos que tiene que ver con la relación que se establece con las metrópolis. Venimos de esa marca, tanto por las economías de enclave como por todo el desarrollo de la Argentina agroexportadora, pero después ha habido distintas formas en las que la teoría del desarrollo económico ha validado esos mecanismos. Las cadenas globales hoy, que le encantan a todo el mundo, que todo el mundo se muere por entrar en alguna cadena, lo que hace es facilitar la cadena de transmisión de recursos de la periferia al centro, porque las condiciones las pone el centro, los precios los pone el centro, y qué se comercia también lo indica el centro. Entonces, ¿no será que la teoría del desarrollo económico está recubriendo de interés general algo que sigue estando en manos de los de siempre? Me parece que acá hay una cuestión para mirar a lo largo del tiempo, pero para poder pensar el presente, porque no han cambiado tantas cosas, a pesar de los grandes esfuerzos en términos sociales. Pensemos que salir del modelo agroexportador e ingresar a la industrialización significó un esfuerzo social importantísimo, de construcción de sujetos, de construcción de procesos productivos, de recursos del Estado, de generación de capacidades dentro del Estado, que después son rematados a precio vil. Entonces, esto es lo que me parece que no, que es un espacio para la consolidación política, ideológica, para poder discutirlo. Porque en estos días el tema de la hidrovía remite a esta misma discusión. Entonces, todo el tiempo tenemos posibilidades de incidir y esta historia que hacemos debería servirnos para poder no repetir los errores, digamos, y sin embargo, el sistema mundo genera todo el tiempo trampas en las que caen los países que no tienen la capacidad de oponerse y de resistir a las tremendas presiones que ejerce el capitalismo a nivel global, ¿no? Tenemos otro aporte de Daniel Ginelli, dice, durante la década infame parece una incipiente industrialización llevada a cabo por la propia oligarquía. También aparecen capitales foráneos e inversiones de Estados Unidos y conformación de grupos, y otros como Hearst. Sí, claro. Esto es lo que decimos, que las etapas no son, no es que en el año que estamos cortando cambia todo, sino que siempre los procesos tienen un
un surgimiento, una generación a veces menos identificable, digamos. Lo que hacen el corte de las etapas es decir, bueno, claramente acá empezó otra cosa. Hasta entonces eran remedos y un poco esa emergencia de un cambio. Vieron que en historia se habla mucho de las cosas que tratan de nacer y aquellas que no terminan de morir, digamos. Bueno, ese punto bisagra para poder hacer una modelización de la historia, una periodización, se es injusto un poco con los procesos que empiezan antes y los que terminan después, digamos. Todo depende de lo buena que sea la etapa que viene, ¿no? Pero sí tiene razón en que hay una cantidad de procesos, lo mismo que en la construcción de la institucionalidad moderna hay muchas cosas que van a empezar desde antes y que cristalizan bastantes años después. Ese fue el último comentario, no tengo ninguno más aquí en el chat, no sé si alguien quiere abrir su micrófono y hacer directamente su pregunta, su aporte, su comentario. ¿Pueden retomar el tema este que me dejó de la burguesía? Vos decías, Marisa, que durante el peronismo, o sea, que Perón había puesto como un hecho importante digamos, la creación, ¿no?, de una burguesía nacional. Quiere decir que desde el Estado se puede intervenir o intentar intervenir para que este actor político aparezca. Con la extranjerización de la economía y de los actores, hoy en día, ¿es posible? ¿Cuáles serían, digamos, los mecanismos para que desde el Estado pudiera intentarse que este actor apareciera en juego? Claro, miren, en los momentos en los que esta discusión política avanzó, lo que había claro es un modelo de desarrollo. Y entonces se va a interpelar a cada actor para decirle, a ver, ¿te pones la camiseta o no te la pones? Si te la pones es una cosa y si no te la pones, ¿no? Cualquier frase que se les ocurra. Eso que es claridad conceptual en cuál es el esquema de desarrollo que se quiere y entonces para qué tengo que preparar a cada uno de los actores, sean empresarios, sea trabajador, sea un sindicato de trabajadores como un gremio empresario, lo que sea, pero está basado en que se tiene el parámetro, se tiene el proyecto, se tiene el programa en la mano y se invita o no se invita sabiendo a qué. Entonces, lo que está fallando en este momento es cuál es el modelo de desarrollo que un país como el nuestro quiere darse. Porque el macrismo tenía claro que lo único que le importaba era liberar todo, y que bueno, el que tiene plata que la siga teniendo y el que no tiene lo lamento, porque bueno, no estamos acá para hacer de Estado, sino para hacer negocios. Eso, que hoy claramente no es así, no está instrumentado. Entonces persiste esa lógica, salvo que se rearmen esos engranajes que permitan que sea fructífero el acuerdo social. Pero si yo no sé para qué estoy llamando a los actores y los llamo, lo que escucho son demandas todo el tiempo. Y hay frases que son de la historia que dicen, no sé, Maquiavelo decía, es mejor apoyarse en el pueblo, que es capaz de ser leal, que apoyarse en los ricos. Él lo llamaba de otra manera. Que piden todo el tiempo, son insaciables y no conocen la lealtad, porque la lealtad se las da la billetera. Estoy ayornando un poquito, trayéndolo a la actualidad, pero esas serían las palabras de Maquiavelo, un analista, casi diría, un forense de los estados, de los gobernantes. O sea, bueno, vos querés gobernar, pero ¿qué es lo que querés hacer? ¿No nos pasa a todos que estamos un poco confundidos sobre hacia dónde vamos? Porque Vaca Muerta será genial, pero ahí hay 7 empresas que nos están costando un esfuerzo fiscal fenomenal, y si no miremos que el impuesto a las riquezas, el 30%, el aporte solidario, la riqueza, el 30% está pensado para Vaca Muerta. Son 7 empresas petroleras, la mayoría extranjeras,
salvo 2, y los empleos que genera, los genera el propio sector, o sea, no necesita el apuntalamiento, cuesta un montón, y no tenemos muy en claro para qué, porque la energía en Argentina cuesta a precio dólar, no a precio de que se encontró un yacimiento, que es la mina de oro de los próximos años, tendrían que estar más que contentos con que se los deje intervenir ahí. No, se les cede todo, se les paga la inversión y encima pagamos la energía a precio astronómico. Ese tipo de cosas no están dando la muestra de que se sabe hacia dónde se quiere ir y entonces se llama a los actores a que respalden o no un modelo económico propio. Bueno, eso es fundamental y eso lo tenía clarísimo Perón en cualquiera de sus etapas y algún otro estratega. Lo que pasa con esos modelos es que los que a nosotros nos interesan, sectores trabajadores, populares, medios, son esos esquemas que distribuyen el ingreso. Ahora, que nos llamen a nosotros a un acuerdo social para que se consolide el modelo agroexportador. Señoras y señores, nosotros no sabemos puntear una huerta hoy, no sabemos agarrar la pala de punta. No hemos visto la tierra muchos de nosotros, más en este último año encerrado. Entonces, digo, hay acá un problema con la noción que tenemos. La teoría del desarrollo actual, que es la que va a marcar la historia económica de acá en más, porque se aplican las ideas que están dando vuelta, está focalizando que lo que Argentina tiene que hacer es exportar. ¿Y quiénes exportan? Las grandes empresas. Entonces, el sujeto de la teoría económica actual en Argentina, que es un país de ingreso medio, es Techín. Solamente piensan en los sujetos económicos a las grandes empresas. Señores, hoy más del 50% de la economía está siendo dinamizada por los sectores que ni siquiera están registrados. El otro 30% son pymes, algunas de ellas registradas, pero hay una gran cantidad de no registradas que caerían en el otro universo, y solamente hay un 20%, muy poquito, de empresas grandes y que están en condiciones de exportar y demás. El desarrollo no puede ser pensado para ese sector tan reducido. Las ideas económicas, la teoría económica que se esté pensando en este momento no puede prescindir del 50% de clase trabajadora que está en la informalidad. El nivel de pobreza en Argentina hoy es del 40%, sea trabajador, empleado o no. O sea, no se puede alcanzar la canasta básica total aún teniendo trabajo. Se da el caso de trabajadores que son pobres. Esa es una novedad de los últimos años, ya hace unos cuantos, digamos, pero cada crisis, cada etapa recesiva por la que atravesamos implica un escalón hacia abajo que después no se remonta tan fácilmente. Entonces, la escalera que tenemos en términos económicos está siendo descendente desde el 76 para acá. Y era ascendente desde el 45 hasta el 76. Se mire el indicador económico que se mire. Entonces, esta es la dificultad de la construcción de un sujeto. Yo tengo que saber para qué quiero construir el sujeto. Si no tengo claro eso, no tengo el planteo para hacer. Entonces, la pregunta me parece sumamente importante, me parece una inquietud, Mabel, como para seguir. Porque si no, las mesas de diálogo son mesas de exigencias al gobierno y nosotros no vamos a ser nunca llamados a esas mesas. Y deberíamos ser jugadores centrales en ese espacio, a través de los mecanismos de representación. Los partidos, los sindicatos, las organizaciones sociales, barriales, comunitarias, generar espacios de discusión. Y me parece que un gran esfuerzo que hace la sociedad argentina, que es la razón por la cual no la han podido quebrar, tantos intentos de quebrar la idea, la noción, la concepción y el recuerdo de que esta fue una sociedad con justicia social.
Y los intentos han sido muchísimos y sin embargo no se consigue quebrar. Y no se quiebra porque todo el tiempo los sectores populares construyen su voz y la hacen incidir en la escena política. Esto que nos desespera tanto, que es que, mirá, no pasa nada y qué sé yo, sería muchísimo peor si no tuviéramos la masa crítica y el capital social que circula todo el tiempo en la sociedad argentina. Clarísimo. Mira, acá Daniel dice, pero parece posible plantear una burguesía nacional bajo el predominio del modelo de valorización financiera desde hace 45 años. No. No, y ese es el punto central. La ley de entidades financieras tiene alguna leve modificación en 45 años después de la dictadura, pero sigue siendo la ley de la dictadura que fue la que originó el proceso de financiarización, de dolarización, de endeudamiento externo sin control y de autonomización del Banco Central. Entonces eso claramente no, y son las discusiones que no se alcanzan a encarar en serio. Entonces después estamos tratando de que la política pública saque de la pobreza los pobres que genera el propio sistema económico. No hay paliativo posible. Si el sistema genera pobres, no hay manera de que se los recupere después, porque el sistema está hecho para generar estas condiciones de trabajo, estas condiciones salariales, estas condiciones laborales y así de seguido. El núcleo central, para mí, tiene que ver con cómo está funcionando el sistema financiero, que extrae recursos constantemente del sistema productivo, la vinculación con los mercados externos y el funcionamiento que está atado al sistema financiero del endeudamiento externo. Mientras esas cosas no se piensen, son paliativos lo que se puede hacer y es como una discusión muy chiquita la que se puede hacer. En este momento en que nosotros atravesamos una pandemia, el Estado aplicó 3 puntos porcentuales, un poquito más de 3 puntos del producto, a el salvataje, digamos, al sostenimiento de los sectores trabajadores en el país. Eso es insuficiente. Los países que han conseguido superar más o menos razonablemente en términos sociales la crisis, aplicaron entre el 13 y el 20% del producto. Y podemos decir, bueno, pero Argentina no tiene los recursos, pero tenemos en el debe un préstamo del Fondo Monetario por 45.000 millones de dólares y no tenemos esas reservas en el Banco Central. Esa podría ser una buena manera de ver por dónde empezar también una discusión en serio sobre los recursos. Y este préstamo, digamos, que parece que debemos, pero que nunca vivimos los frutos, los beneficios de haberlo contraído, pesa sobre las cuentas. Y es lo que impide que hoy haya una política de protección frente a la crisis sanitaria de mayor importancia que vivimos cualquiera de nosotros, tengamos la edad que tengamos. Así es. Juan Carlos pregunta si puede contar una anécdota de Ramírez, el primer ministro de Perón. Yo creo que sí, que podemos habilitarlo para que la cuente. En realidad, no sé si me falla la memoria, no me acuerdo si se llamaba Ramírez, ¿no? Pero yo tuve la suerte de conocer a un joven secretario que trabajaba con él, ya de grande, y me contaba estas anécdotas que ejemplifican lo que decía Marisa. Vos los llamás a los tipos para darles un proyecto. Por ejemplo, me contaba que un día los llamó a los colectiveros, que eran gallegos especialmente, y les dijo que tenían que hacer la fábrica de carrocerías. Ahí nace la carrocería en detalle, bastante conocida y popularizada. Medio los obligó. Y así llamaba a grupos de... me contó la historia de la reunión con el sindicato, todavía existía el sindicato de carreros, que estaba en la calle, hace poco se levantó en la calle Pieres al 500, acá en Liniers, una plaquita que tenía ahí, y les dijo,
¿qué necesitan para tener camiones? Y los llamaba a los gomeros y le decía, ustedes tienen que hacer ruedas, porque me faltan ruedas. Es decir, les hablaba de un proyecto nacional y los obligaba a que parte de la ganancia que estaban obteniendo, que era buena, la invirtieran en un escalón superior. Eso fue un esfuerzo, Miranda, perdón, ya me acuerdo, se llamaba Miranda, sí, sí, Miranda. Que no era economista, que era un empresario, ¿no? Perón siempre se guió más por los empresarios, y creo que en el caso de Gelbart, que fue, digamos, para mí el último canto del cisne de la burguesía nacional, ¿no? Ya, a pesar del esfuerzo teórico y político que hizo Gelbart y que hizo toda una generación, en ese momento no se pudo terminar de consumar. Es lo que estamos diciendo, no falta ese sujeto, que me parece que es para otro tema, pero cuando falta un sujeto, la historia lo reemplaza. La historia es como la naturaleza, odia los espacios vacíos. Cuando no encuentra uno, crea otro, ¿no? Bueno, gracias. Claro, y fíjense que después, bueno, en este ejemplo que mostrás, después en el peronismo hubo una especie de búsqueda y una identificación de los sectores estratégicos, la asistencia a esos inversores, a esos empresarios que podían formar parte del proyecto. El problema es que no se actualizan los mecanismos a través de los cuales eso tiene que hacerse. Y entonces, más recientemente, lo teníamos a Moreno persiguiendo empresarios y apretándolos y demás. Eso debe pasar a institucionalizarse, no se puede dejar sometido en realidad a la presión cuerpo a cuerpo con esos actores. Son institucionalizaciones del proceso que hace que uno defina, digamos, dónde están las áreas estrategias, que son las áreas de rentabilidad también. ¿Se entiende? Que no es que el tipo tiene que sufrir y ponerse a hacer, no sé, un tornillo porque nosotros queremos, sino que en la forma en que se piensa la planificación económica para garantizar la autonomía de un proceso de producción dentro de un país es analizar la matriz de insumo-producto y generar incentivos a que esas celdas vacías que hay, digamos, en cada uno de los sectores se vayan llenando. Bueno, ese es el proceso que hizo Argentina y que se interrumpe claramente en 1976, también con idas y venidas y demás, pero a partir del 76, ¿se acuerdan lo de la industria nacional es mala y qué sé yo? Rompe con ese esquema que había sido hasta entonces de completamiento, digamos, de la matriz productiva, de la matriz de insumo producto de Argentina. En el momento en que encaraba el proceso de sustitución de industria pesada, se interrumpe y hoy estamos muy lejos de esa carrera. Pero el tema es si profundizamos un proceso de dependencia y de sujeción económica o si con lo que sea se comienza una deriva distinta. Me parece que esa es nunca es tarde, digamos, y bueno, nosotros salvo que pensemos un suicidio en masa, vamos a hacer una sociedad de acá en más. Entonces, me parece que las preguntas estas acerca de si podemos, si estamos en condiciones y demás, son procesos de construcción política. Y como decía Gelbart, si las relaciones de fuerza no dan, hay que salir a construirlas. Me parece que ese es el espacio de la política. Sí. Lidia nos dice, hay una palabra importante, soberanía, relacionada con la explotación de los recursos. La hidrovía es un tema de hoy que deberíamos modificar aprovechando que termina la concesión. Y después decía, en relación a estos últimos aspectos que mencionabas, Ditela con la línea blanca fue un buen ejemplo de desarrollo industrial, la empresa Siam, el modelo neoliberal destruyó la industria nacional. Claro. Bueno, ahí se ve el liderazgo político. En una sociedad como la Argentina hay una combinación entre las bases sociales y la interpelación que hacen los sectores que lideran el proceso político. No es una casualidad que todo ese proceso de Siam,
Marisa, no sé qué pasó. Se que muteó, Está muteada. se muteó Marisa. No Ahora, se ahora. escucha. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí. Sí, debe ser que toque algo. Digo, todas las industrias que habían crecido y que estaban ya en un punto de búsqueda de mercados externos, pensemos la moto Puma, el rastrojero, que había respondido a la demanda de un utilitario, sería mucho decir, pero digámoslo, para toda la Argentina rural, y comenzaba a exportar, y por intervención de las automotrices extranjeras que estaban haciendo pie en el país, se desarma eso que era una respuesta muy sencilla a las necesidades de movilidad de los sectores trabajadores, y así de seguido muchísimos. Todo el sistema de tranvías que atravesaba las grandes ciudades se desmanteló por la industria automotriz extranjera, no por el autito de Ditela, digamos, que también murió un poco por eso. Entonces, hay discriminaciones positivas que ayudan, hay formas promocionales que ayudan. Hoy hay una gran diferencia entre provincias argentinas respecto de quienes han preservado lo que han podido, los mecanismos de promoción, algunos muy virtuosos y otros no tanto, pero es distinta la situación del empleo en los lugares donde se ha preservado el empleo industrial, de aquellos donde no se ha hecho nada para evitar la desindustrialización. Acá nos dice Pablo Zuliani, sin embargo el Rodrigazo se produjo durante el gobierno peronista. ¿Se puede pensar que ya desde entonces comenzó el asedio neoliberal? Sí, de hecho, toda la gestión Helvar se va con la muerte de Perón, muy poquito ahí, y el clima, digamos, dictatorial empieza mucho antes, la AAA funciona antes, o sea, los sectores de la derecha peronista inciden en esa última parte. El Rodrigazo es la forma de disciplinamiento social previo al uso, al exterminio, digamos, pero creo que el cansancio de la sociedad argentina, que casi diría mayoritariamente avala el golpe, tiene que ver con el proceso de desestructuración social que implica una hiperinflación. Que tiene objetivos económicos muy claros, digamos, pero eso ocurre todavía en la gestión que es del peronismo. Entonces, también uno podría hacer ciertos subperíodos dentro de las etapas que miramos y decir, bueno, acá empezó algo que es distinto, pero yo creo que el programa que lleva a cabo Martínez de Hoz es el que parte aguas, claramente. Si uno ve el discurso del 2 de abril del 76, muy poquitos días después de producido el golpe que da Martínez de Hoz, ese es un proyecto neoliberal a ultranza. Se habla de desmantelamiento del Estado, de libertad de mercado, de que el que quiera producir lo que quiera lo podrá producir, y que los salarios tendrán que ver con el juego del mercado, que se pagarán los salarios que los empresarios quieran pagar. O sea, es imperdible todo ese discurso. Lidia dice, durante el kirchnerismo se dio mucho empuje al desarrollo de INVAP. Afortunadamente ahora retomamos esa producción para exportar radares, tecnología de punta y no solo commodities. Es cierto. Y Argentina tiene un potencial en industria satelital, nuclear, bueno, una serie de puntales del desarrollo donde digamos, al estar prácticamente en la frontera tecnológica, la recomposición de recursos en esos sectores muestra enseguida
los beneficios, digamos, los réditos de la inversión. Y yo creo que serían sectores estratégicos de suma importancia por el efecto multiplicador que tienen en los distintos sectores con los que se encadena. Y creo que eso el kirchnerismo lo vio muy bien. De hecho, Argentina estuvo en procesos de inversión en ciencia y tecnología de muchísima importancia. Las interrupciones, quiero enfatizar esto, 4 años de un gobierno que va en contra, que rompe, que desestructura, que arruina, eso son mucho más costosos después de recuperar en contextos como los que tenemos, digamos que ahora estamos viendo una especie de dicotomía donde los precios internacionales de los productos que Argentina exporta tienen una tendencia al alza, pero a su vez la situación de pandemia deprime el resto de los sectores económicos, y entonces ahí hay una especie de dualidad acrecentada, que bueno, veremos, es parte de lo que habrá que ver en la etapa que sigue. De hecho, el recrudecimiento de las restricciones por la pandemia están incidiendo en lo que se pensaba que era para este año un rebote de la economía mucho más alto de lo que está previsto en el presupuesto, que son 5,5 puntos del producto. Y eso es probable que no sea tan favorable como se estaba estimando. Las consultoras más conservadoras lo habían corregido en 7 puntos y las consultoras más amigables estaban hablando de la posibilidad de 9 puntos del producto respecto de un muy mal año. O sea, la capacidad instalada de Argentina puesta a funcionar estaba dando para alcanzar a lo largo del año 9 puntos. Ahora, con el recrudecimiento de los efectos de la pandemia habrá que ver qué es lo que pasa, pero digo, capacidad de recuperación hay si el esquema en el que se está inmerso es de recuperar capacidad productiva. Marcelo Fonollosa decía en relación a lo que estabas hablando antes de esta intervención, dice la crisis del petróleo en el 73 también influye en ese contexto. Exactamente. En esto que decíamos que hay que mirar qué variables están incidiendo, suele haber combinación. La crisis del 73 es, digamos, en el 73 se da, por un lado, la reconstitución de los sectores populares, con un gobierno elegido sin proscripción del peronismo, pero va en simultáneo con una de las crisis más serias del capitalismo, y entonces creo que parte de los problemas que no consigue resolver resolverse en la etapa Gelbar tienen que ver con lo adverso que era el contexto internacional. Anaí nos dice, el rol del Consejo Económico y Social parecería quedar un poco pequeño frente al desafío de promover un proyecto de desarrollo. Yo creo a la inversa, que el Consejo Económico y Social tiene que ser muchísimo más plural, abierto, diseminado, y que tiene que formar parte de las discusiones lo más descentralizadas posibles, que sean después condensadas en mesas de ejecución, pero que la discusión tiene que ser una discusión muchísimo más abierta, porque si no se dilapidan esfuerzos de construcción política, que como decíamos los hay en infinidad de espacios, pero que no, si no se abren las mesas en las que se van a tomar las decisiones, produce una frustración respecto de la calidad del sistema democrático que tenemos, digamos, porque hay demandas que nunca llegan a las mesas de decisión, y creo que es uno de los grandes problemas que afrontan los países sujetos a tantas tensiones como los nuestros, porque lo que genera es un desencanto respecto de sus mejores líderes, digamos, con lo cual se tiende a un desprecio de la política, un descreimiento en los sistemas de generación de consenso, una exacerbación del individualismo, de las lógicas más menos
comunitarias, digamos, y es un problema muy serio para garantizar la gobernabilidad y por lo tanto la convivencia en paz de las sociedades. Está lo que llaman la grieta, que no es más que la lucha de clases en la forma en que adquiere ahora, que antes que la calle serían los estudios de televisión y algunos las tapas de los diarios y poco más, pero digo, esto que se llama la grieta tiene que ver con una exacerbación del conflicto, que es un conflicto de clase, que tiene nuevas herramientas, medios de comunicación, la corporación judicial, bueno, el uso de las nuevas tecnologías y la minería de datos usada en la discusión que debería ser de los partidos políticos. Entonces, si seguimos vaciando esa capacidad, no porque no la tengan, sino porque no son escuchados, ¿cuál es el sentido que tiene que todos nosotros dediquemos tanto tiempo de nuestra vida a tratar de construir un país, digamos, si quienes después toman las decisiones no nos escuchan? Entonces, en ese sentido, creo que hay que tratar de construir voces colectivas, y en esto cualquier espacio de socialización sirve. El partido, el sindicato, la organización social, insisto mucho, el club del barrio, sirve para tratar de consolidar voces que puedan tener incidencia en la escena pública. Y después hay una noción que también me interesa resaltar, que es que se tiende a subestimar lo que piensa el ciudadano común. Sin embargo, es algo que está permanentemente monitoreado. Nosotros creo que nos asustaríamos si viéramos la cantidad de instancias en las que lo que pensamos, hacemos, decimos y queremos está siendo medido constantemente. Entonces, ahí hay una herramienta para ser consciente y para utilizar en defensa de nuestros intereses, ¿no? Sí, mira, como ya estamos llegando al final de nuestro horario, voy a juntar los últimos 4 comentarios. Dice, ahora en contexto de pandemia también mostramos la posibilidad de desarrollar vacunas y ojalá podamos llegar a producir y exportar en el próximo año. No se debería abandonar el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Mabel decía, debiéramos retomar el programa de la década infame. Enrique dice, los petrodólares impulsan la financiarización mundial. Y Lidia cerraba con el conflicto de clase y puja por la distribución de la riqueza, ¿no? Entiendo yo que es en función de esto de cómo considerar la grieta. Sí, sí, sí. Bueno, yo antes que la década infame tengo una cantidad de otras etapas a las que me gustaría volver, pero sobre todo me gustaría construir una etapa donde todos pudiéramos vivir como nos merecemos. Entonces, digo, la historia no debería estar para que quisiéramos volver, sino para armarnos mejor, para enfrentar los desafíos de hoy, que nunca van a ser los que fueron. Entonces, me parece muy interesante este espacio de intercambio para que vamos a ir pasando como páginas de la historia, cada una de las etapas, y ojalá disfrutemos tanto como yo disfruté de conversar con el equipo del taller, pero también con la invitación a quienes nos van a acompañar en los próximos encuentros, para poder pasar las páginas de la historia, pero insisto, pensando siempre en que lo mejor es lo que está por venir y lo que nos va a tener en el compromiso desde cada uno desde el lugar que cada uno de nosotros ocupa en ese espacio. Así que por mí cerraría acá. Me parece que preguntas concretas no había, sino comentarios. Ya, justo, perdón que te interrumpa, justo cuando te pasé la palabra, Sonia nos pone, ¿qué podría aportar el sistema de gobierno de comunidades como en Bolivia? Bueno, es una pregunta súper amplia, no directamente vinculada a lo que vos desarrollaste, pero no quería dejar de leerla. Claro, bueno, cada país tiene su ADN, digamos. Nosotros no podríamos replicar, que hay una tentación, porque parece que las recetas de afuera están escritas, se toman, se aplican y se resuelven los males. Eso no existe. No existe porque cada
sociedad tiene las marcas de origen y de la trayectoria, de la historia que tiene, y son únicas. El tema es procesar cada una de esas marcas para ubicarse lo mejor posible en la disputa esta, que va a ser persistente, constante. Acá está Carlos Vilas, que va a ser un profe también de uno de los maestros que invitamos a que hable con nosotros. Y a mí me gusta una idea que él siempre enfatiza, que es que en política no hay batallas finales. Se lo escuché decir de distintas maneras, él me va a decir que eso tiene un autor, que yo me olvidé y no sé qué, pero esa idea me parece sumamente interesante para poder atravesar los buenos y los malos momentos, porque tendemos a pensar que la situación en la que estamos es la que congela la historia, y la historia se va a mover siempre. Y lo que mueve a la historia es el conflicto. Entonces podemos apenarnos todo lo que querramos de tener la derecha que tenemos en este país, pero va a ser de cómo se salde en cada momento las disputas con ese sector que vamos a ir avanzando. Entonces, bueno, me parece que a no desesperar, a no querer irse a ningún otro lado, porque cada lugar encubre cosas que no nos cuentan quienes nos quieren vender las recetas. Yo estoy bastante contenta de que, bueno, ahora aparece Bolivia, ¿no? La compañera me lo mencionaba como ejemplo, pero estoy bastante contenta de que ahora se calmaron con esto de vendernos los modelos, porque fueron quemando. Cuando nos decían que no, que Brasil, que la burguesía brasileña, que qué sé yo, aparece un Bolsonaro, que es un elefante en el bazar y destruye todo. Después pasan a decirnos que en realidad Chile es la quinta maravilla del mundo, y se pasa todo lo que pasa en Chile, y lo que veo es que van quedando pocos modelos a los que nos digan que nos tenemos que parecer. Sería mejor pensar, antes de a quién nos queremos parecer, quiénes somos, qué somos y qué queremos ser. Nada más, y me parece que es muchísimo más constructiva y que esa respuesta no está lejos, está en el entorno de cada uno de nosotros. Excelente, retomo, no los voy a leer, pero retomo muchos mensajes de agradecimiento que hay en este momento en el chat, y sobre todo por la mirada positiva, constructiva, de seguir pensando la historia, pero el presente, y creo interpretar a todos, bueno, de pensar el futuro, ¿no? El futuro que queremos, con lo que somos, para bien y para mal, ¿no es cierto? Y también entender por qué nos quieren hacer creer que somos lo peor del mundo, ¿no? Así que bueno, vamos a ir desarrollando todo eso a lo largo de estos encuentros. Creo que todos y todas estamos muy contentos y con muchas ganas de que sea el próximo viernes para reencontrarnos, cuando vamos a recibir a Martín Short, como vos dijiste, con quien vamos a desarrollar la cuestión de la industrialización por sustitución de importaciones en la etapa 1945-1955. Así que reitero todos los agradecimientos. Muchísimas gracias, Marisa. Un placer haber comenzado este seminario sobre los últimos 90 años. Y bueno, nos estamos reencontrando la semana que viene. Gracias. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias. Gracias. Marisa, que es la presidenta del IADE, del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. Como soy muy mala presentadora, justo eso... No digas más nada, Rita, me da vergüenza. Ya dijiste un montón de cosas. Es la directora de la revista Realidad Económica, que es la revista del IADE, y además es docente en la Universidad de Buenos Aires en Sociología, digamos. Y tiene muchas cosas para decir. No hace falta, no hace falta. Pero bueno. Gracias, excelente, muchas gracias. Gracias. Muchísimas Vamos para adelante, chicos. Excelente encuentro, muchas gracias. Excelente, Bien, gracias. Bien, hasta el viernes próximo. Gracias a todos por asistir, además. Gracias a todos por compartir. El viernes. ¿Puedo comentar algo? ¿Me escuchan?
Sí. En la bibliografía de la próxima semana traté de acceder al texto de Ferrer y aparentemente no está subido. Ah, bueno, lo vamos a revisar. Que, si es posible que se fijen. Fue el único que no pude bajar porque me dice que no está. Ok, gracias por el comentario, lo vamos a revisar. El equipo de prensa y difusión, todo mal, ¿eh? No, todo bien, todo bien. Gracias. Gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Chao, hasta luego. Bueno, felicitaciones a todos. De todo.